Cuando hablamos de política o políticos se nos vienen a la cabeza palabras como ampón, ladrón, corrupto, sabandija, rata, cucaracha, entre otros. Eso es para denominar lo que significa la politiquería y un politiquero. La política viene del griego politike y significa el arte de gobernar, y también se refiere cuando nosotros participamos con nuestra opinión y nuestro voto. El político es aquella persona que es capaz de interpretar lo que necesitan los ciudadanos y darle una solución real. Muy diferente a los politiqueros, quienes toman los recursos de la educación, del plan de alimentación escolar, de infraestructura, de vías, entre otros, y que le cuesta a Colombia alrededor de 50 billones de pesos al año. Entrevistamos a Antonio Navarro Wolf, quien nos habló de su vida personal, de su trayectoria política, de la espada de Bolívar y también de su aspiración a la alcaldía de Bogotá con propuestas como mayor participación ciudadana. Hola, soy Diana Carolina Barreto y esto es Política para Quién. Senador, es un gusto tenerlo. Muchas gracias, muy querida. Poder acercarnos y hablar un poco de su vida personal antes de hablar del ámbito político, y nos gustaría saber un poco de usted. ¿Quién es usted? ¿Cómo fueron sus primeros años de vida? Yo soy un clásico hijo de la clase media. Mi papá tenía una agencia de coltejer, vendía telas, mejor dicho, al por mayor, en Pasto. Y entonces tuvo ya 7 hijos, menos 5 pastuzos. Pero lo que se ganaba vendiendo telas le gustaba invertirlo en agricultura. Entonces se metió a sembrar cebada allá en Nariño y se quebró y perdió la agencia de coltejer y todo lo que tenía y quedó en la ruina. Entonces nos tuvimos que venir para Cali, huyendo de las deudas. Entonces ahí pasé pues una parte importante de mis años de joven, de colegio, de universidad, en Cali. De manera, soy pastuso, viví mi parte de mi infancia, mi juventud y mi llegada a la madurez, digamos, en la ciudad de Cali. Clásico de la clase media, sube y baja. Cuando le va bien en los negocios se ganaba plata, cuando se metía de agricultor perdía plata. Así que entonces, así era digamos, los ingresos familiares. Una familia de 7 hijos, yo el mayor, el ejemplo para los otros, que durante mucho tiempo fue un buen ejemplo, porque era buen estudiante, juicioso, disciplinado. Pero que después mi papá decía que se volvió mal ejemplo cuando me metí de guerrillero del M-19, porque mis hermanos, 3 de ellos también hicieron lo mismo, siguieron el ejemplo del hermano mayor. Quería preguntarle una anécdota personal que le haya pasado respecto a su familia cuando ingresó al M-19. No, pues mi mamá, ellos no sabían nada. Cuando de pronto salió, pues, que yo era miembro del M-19, imagínense, pues mi papá no me volvió a saludar hasta que me metieron preso, y entonces con un hijo preso, pues peor. Pero mi mamá, las mamás son mamás en todas las circunstancias, y me visitaba, pues también me metieron preso por ser del M-19, claro. Y entonces mi primer tiempo de residencia en Bogotá, donde he vivido 22 años, fue 2 años en La Pillota. Ahí estuve 2 años en La Pillota, en la cárcel de La Pillota, condenado por rebelión con jurisdicción ni mando, tirando frío allá en La Pillota. Entonces ahí venía mi mamá a visitarme. Todas eran las épocas en que, por herencia de los liberales y los conservadores, seamos sinceros, sí, cuando no se podía resolver un problema por métodos institucionales, se recurría al alzamiento armado. Y hubo un hecho que a mí me marcó muchísimo. El 19 de abril de 1970 le hicieron fraude a un general retirado, el general Gustavo Rojas Pinilla.
Yo ni voté en esas elecciones, pensaba, si a un general retirado le hacen fraude, ¿a quién le van a respetar un resultado en este país? Si no hay solución institucional, ¿qué hay que hacer? Alzarse en armas. Pero pues yo no he encontrado dónde alzarme en armas. Las FARC, marxistas, leninistas, línea Moscú. Nah. Los otros línea Pekín, menos. Los otros línea La Habana, nada. Entonces no había dónde meterse. Así que yo terminé mi carrera en la universidad, empecé a trabajar, buen estudiante, ¿no? Nerd, me dieron una beca a los de Rockefeller. Hasta que aparecieron unos muchachos que sacaron la espada de Bolívar y dijeron, somos nacionalistas y nos reivindicamos contra el fraude electoral. Por eso M19, Movimiento 19 de Abril. Y entonces yo dije, ahí me quiero meter. Y entonces empecé a buscarlos hasta que los encontré y ahí con unos años terminé metido en el M19. Y que ahí ya metido en el M19, dejé casa, carro y beca y me fui para el monte. Esa es la historia de la generación que me tocó vivir. ¿Y usted pasar de Inglaterra a...? Sí, de ser decano de Ingeniería Sanitaria en la Universidad del Valle y profesor universitario de 7 años, al monte. Un cambio de vida muy duro y muy fuerte por convicciones, ¿no? Porque creíamos tener el camino. Así como después el paso de los años nos demostró que el alzamiento armado no servía para nada, no producía sino daños, y que lo que había que hacer era dejar el alzamiento armado y firmar la paz. Y el M-19 firmó solo el primer acuerdo de paz contemporáneo en la historia de América Latina. En 1990 intentamos que otros firmaran con nosotros, las FARC, el ELN, el EPL, no quisieron, nos dijeron que no, y firmamos solos. Y la historia nos ha dado la razón. Eso era lo que había que hacer. Claro. Así que he hecho de todo. Profesor universitario, NED, estudiante de Inglaterra, becario de Rockefeller, del Consejo Británico, consultor internacional, después guerrillero otros años, y después, bueno, en la política he hecho muchas cosas también. He sido 2 veces candidato presidencial, constituyente del 91, con la votación más alta de todas, el 28% de los votos, hagamos nosotros. Y después de eso, alcalde de Pasto, representante a la Cámara por Bogotá, gobernador de Nariño, 2 veces senador, de todo. Todos los puestos. Hasta me ofrecieron ser embajador en Alemania. ¿En Alemania? En 1991 me ofrecieron ser embajador en Alemania y después me dio pereza irme para Alemania y no quise ir porque no hablaba alemán y no sé, me dio pereza y no quise irme. Decir, ¿qué tal usted para el alemán? Porque allá Pues no porque mi abuelo sí era alemán, por eso es Wolf. Claro. Pero yo no aprendí ni una palabra de alemán nunca, entonces al final no quise, pero hasta embajador hubiera podido ser. Claro. Hubiera sido. Así que ahí estamos. Ahí va, qué bueno. Quería hacerle una pregunta y es, ¿usted qué sintió cuando tuvo la espada de Bolívar en sus manos? Bueno, yo tuve la espada de Bolívar cuando la devolvimos, en enero de 1991 la devolvimos. Ese era el único secreto que tenía el M-19 en su historia. ¿Dónde está la espada de Bolívar? Yo no sabía, hasta que ya fui ascendiendo y fueron muriendo de los otros compañeros, y entonces yo fui subiendo en la estructura del M-19. Entonces ya al final me contaron dónde estaba la espada de Bolívar. Entonces cuando firmamos la paz, nosotros no la devolvimos inmediatamente. Queríamos saber si eso se consolidaba, porque era el primer proceso de paz, no sabíamos qué iba a pasar. Mataron a Carlos Pizarro en 46 días después de la firma. Nos decían, nos van a matar a todos, porque aquí el que firma la paz lo matan, como mataron a Guadalupe Salcedo, a todos los que han firmado la paz. Bueno, finalmente se demostró que a Pizarro lo mataron por ser candidato presidencial en un momento en que estaban matando candidatos presidenciales. Mataron a Luis Carlos de Arana, a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro. Y que no lo habían matado por ser del M-19 y al final pues, nos respetaron la vida a todos los del M-19, la mayoría. Y entonces finalmente estábamos claros que se había consolidado el acuerdo de paz del 90 y entonces a principios del 91 la devolvimos. Entonces ahí fue cuando la tuve por primera y única vez en mi mano. Y claro, esa era una espada de una historia muy fuerte, muy importante. Y bueno, yo me acuerdo que nos sacamos fotos con la espada con los hijos de los compañeros nuestros que habían muerto, con los hijos de Bateman, con los hijos de Pizarro, con los hijos de Fayad. Nos tomamos fotos y bueno, fue un momento muy importante que consolidó nuestra decisión de que no había retorno en la paz con la devolución de la espada de Bolívar. Claro. ¿Usted era muy cercano a Carlos Pizarro? Sí, eran como varias generaciones. Había una generación que eran Bateman, Fayad, Iván Marino Ospina, que eran 10 años mayores que nosotros. Después una generación intermedia, donde estábamos como figura más importantes Pizarro y yo.
Entonces sí nos hicimos muy amigos Pizarro y yo. Y fue muy duro cuando lo mataron, ¿no? Claro. Le dispararon en un avión en vuelo yendo de Bogotá para Barranquilla. Un sicario sacó una subametralladora de un baño del avión y le disparó ya cuando habían apagado las señales de abrocharse los cinturones y lo mataron. Entonces tuvimos que tomar la decisión de qué hacemos. Y la decisión que tomamos fue la acertada, pero fue pues, muy difícil en ese momento. Me tocó tomarla a mí prácticamente porque fui el heredero del mando de Pizarro, yo era el segundo. Y nos quedamos en el proceso de paz y la historia nos dio la razón. Muy interesante, y eso me lleva a otra cuestión, inquietud. Veo que tiene aquí la foto de la Asamblea Nacional Constituyente. El cargo más importante que he desarrollado, que he desempeñado en mi vida es miembro de la Asamblea Constituyente y copresidente de la Asamblea Constituyente. Y de eso quería que nos hable un poquito, que nos comente cómo fue ese proceso y si hay posibilidad actualmente de hacer una Asamblea Constituyente. Bueno, realmente nosotros firmamos el acuerdo de paz, era una negociación que tenía lo básico: desarme del M-19, posibilidad de participar en política y un indulto para resolver el problema jurídico que pudiéramos tener. No más. No fueron 310 páginas de acuerdo, no fue un acuerdo sintético. Lo sintético era esos 3 puntos. Simultáneamente, por casualidad, empezó un movimiento que se llamó el movimiento de la séptima papeleta. Unos estudiantes inicialmente de la Universidad del Rosario, después de todas las universidades del país, dijeron: no se han podido hacer las reformas que la Constitución colombiana necesita, hagamos una asamblea constituyente. La asamblea constituyente no estaba considerada como posibilidad en la Constitución vigente. Solamente se podía reformar la Constitución por procesos dentro del Congreso de la época. Entonces, esto fue, digamos, una cosa de hecho, una asamblea constituyente. Entonces repartieron papeletas, votos, la gente fue y metió los votos a las urnas, y primero los contaron y después sí los contaron, y resultó que el 90% de la gente que votó quería asamblea constituyente. Entonces el gobierno que fue elegido, que fue el gobierno de César Gaviria, dijo: no vamos a hacer una asamblea constituyente, sino una asamblea constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Hagamos un acuerdo sobre los temas que deben ser objeto de la asamblea constitucional. Y hizo el acuerdo con quién: liberales, era su partido; Salvación Nacional, que era el partido de Álvaro Gómez Hurtado; el Partido Conservador de Pastrana; y la Alianza Democrática M-19, que había sacado la tercera votación en la elección presidencial, 750.000 votos había sacado yo como candidato presidencial, heredando la candidatura de Pizarro. Entonces hicimos un acuerdo para una asamblea constitucional. Entonces, por decreto de estado de sitio, el presidente Gaviria llamó a elecciones para asamblea constitucional. Pero dijeron: no es una asamblea constitucional limitada a un temario, es de libre. Puede hacer una constitución nueva si quiere. Y entonces se vino la elección de asamblea constituyente. Nosotros sacamos el 28% de los votos, 9 meses después de haber firmado el acuerdo de paz. El 28%, un tercio de la asamblea constituyente. Y entonces, claro, pues éramos un tercio y terminamos entonces una presidencia colegiada de 3 miembros y se hizo la asamblea constituyente, sesionó desde febrero a julio del año 1991 e hizo la nueva constitución. Esa nueva constitución establece que es posible hacer nuevas asambleas constituyentes. Creo que es bueno leer el artículo para precisión. Perfecto. El artículo 376 de la Constitución que hicimos en el 91 dice: mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo, en votación popular, decida si convoca a una asamblea constituyente. O sea, se necesita que el Congreso haga una ley que diga: se convoca sí o no a una asamblea constituyente, y eso va a votación popular. Con la competencia, o sea, el contenido de la asamblea constituyente, el periodo y la composición que la misma ley determina. Eso es lo fundamental. Debe haber una ley que debe ser refrendada mediante voto popular, que convoque una asamblea constituyente con un contenido, un periodo y una composición determinadas. Son asambleas constituyentes para temas específicos que determina la ley. Ya no es la constituyente originaria, que fue la del 91, sino una constituyente ya derivada.
es determinada por una ley y refrendada mediante voto popular en su contenido, composición y periodo de sesiones. Esa es la constituyente que se puede hacer en cualquier momento de la historia de aquí hacia el futuro. Que han dicho varios candidatos que tienen una constituyente ahora, pero una constituyente limitada por lo que diga la ley en composición, duración y temario. Bastante interesante porque normalmente la gente ni siquiera tiene idea qué es. 376. Vamos a suponer que alguno de los que quieren constituyente gane la elección presidencial. Lleva al Congreso la propuesta de que haya una ley para convocar una asamblea constituyente. El Congreso aprueba esa ley, digamos en el segundo semestre de este año. Debe convocarse a una votación popular, donde deben votar 12 millones de personas, si no, no es válida tampoco la votación, que diga sí a la Asamblea Constituyente, y entonces se hace la Asamblea Constituyente el año 2019, para poner el ejemplo, pues, que estamos poniendo de que presenten esa ley en el segundo semestre de este año. Y entonces esa Asamblea sesiona, digamos, dicen 6 meses, sesiona 6 meses sobre el temario que le impone la ley, no solamente sobre ese temario, y durante el periodo que estableció la ley y con el número de miembros que diga la ley. Perfecto. No, estoy muy contenta de poder tener esta oportunidad. Esto es distinto a esa asamblea originaria, es distinto a esa asamblea, digamos, que fue del constituyente primario directo. Esta es una asamblea de constituyente limitada por lo que diga la ley. Perfecto. Bueno, senador, cuéntenos un poquito a futuro, ¿usted qué tiene planeado después de ser senador? ¿Qué ha pensado? Yo no quise volverme a presentar al Senado a las elecciones del 11 de marzo, porque yo quiero ser alcalde de Bogotá. Creo que, ¿por qué quiero ser alcalde de Bogotá? Primero porque soy ingeniero y a mí me gustan las cosas prácticas. Las leyes son muy generales. El Congreso es muy lento y deliberativo. Donde se pueden hacer cosas concretas es en el Ejecutivo. Sí. En el Ejecutivo, yo fui alcalde de Pasto, yo fui gobernador de Nariño, yo fui ministro de Salud también. Y lo que sé es que la responsabilidad más directamente ligada a las personas que pueden resolver problemas más concretos es la alcaldía. Un funcionario del Banco Mundial me decía una vez, el funcionario de más alto nivel de un gobierno que sabe lo que realmente está pasando es el alcalde. Sí. El gobernador ya lo sabe indirectamente y el presidente le cuentan. Entonces, eso es muy directo, en primer lugar. Segundo, veo que hay una brecha de confianza muy grande en Bogotá entre el gobierno y los ciudadanos. Creo que esa brecha hay que cerrarla. Sí. ¿Cómo? Aproximando el gobierno a los ciudadanos. Yo lo hice en Pasto, con algo que llamábamos los cabildos abiertos de presupuesto participativo. Fueron un éxito tremendo. Llevan 22 años desde que hice el primero y se siguen haciendo en la alcaldía de Pasto. Porque la gente decide cómo se hace la decisión del presupuesto, cómo se hace la desagregación, cómo se invierte el dinero, que finalmente es el dinero de los ciudadanos, que son los que pagan impuestos. Un alcalde es un empleado de los ciudadanos y el empleado no manda, manda es el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa es el dueño de la plata y el dueño de la plata es el ciudadano, que es el que paga impuestos. Entonces, cuando usted hace eso y le pregunta de manera decisoria al ciudadano, el ciudadano decide, ahí hay una aproximación entre gobierno y ciudadanos que es maravillosa, porque después, cuando el ciudadano ya tiene confianza en el gobierno, se pueden hacer muchísimas otras cosas que de otro modo no son posibles. Yo quiero hacer eso en Bogotá, porque en Pasto se sigue haciendo en Pasto, pero usted ni siquiera se había enterado, ni ustedes tampoco, porque es para en Pasto. Si se hace en Bogotá, se puede volver una política nacional. Sería muy interesante porque fíjese usted que ha disminuido el margen de participación democrática de los ciudadanos. Con este acercamiento permite que la ciudadanía nuevamente comience a confiar en la política, porque la gente no sabe, por ejemplo, qué es política, qué es un político, qué es un politiquero. No sabe ni siquiera cuál es el presupuesto de los impuestos que se está pagando. Sí. Yo le puedo decir usted una cosa. Teusaquillo, una localidad aquí en Bogotá, para poner una de las medianas, ¿sabe cuánto es el presupuesto de la alcaldía local de Teusaquillo solamente en el año 2018? 49.000 millones de pesos. ¿Usted sabe cómo se invierten esos 49.000 millones de pesos? No tiene ni idea. Y eso son plata de sus impuestos predial, industria y comercio, sobre tasa de la gasolina, los impuestos que estamos pagando todos. Yo vivo ahí en esa localidad. Bueno, se la doy ahí. Kennedy, 120.000 millones de pesos. Entonces, aquí hay una plata
que se está invirtiendo sin que la gente sepa en qué. Es necesario que la gente sepa y participe y decida. Y entonces empiece a tener una relación de confianza con un gobierno que le pregunta, que le permite decidir y que le permite después controlar cómo se usa ese dinero. Porque en los cabildos abiertos de presupuesto participativo se nombra una veeduría ciudadana que le hace control a las decisiones que se tomaron. Eso es muy poderoso y eso cambia las relaciones entre ciudadano y gobierno y no necesita el intermediario político. El político que va y consigue la plata y la trae a cambio de los votos o a cambio de quién sabe qué, de los tamales, de los televidentes de elecciones. El politiquero, el clientelista. Eso no, ese eslabón clientelista ya no es necesario. ¿Qué hace entonces el concejal o el que participa en un proceso de esos? Es parte del proceso participativo, pero no es un intermediario necesario que cambia presupuestos y plata y tamales y lechona por votos, que eso es lo que ha deteriorado tanto la política. Que entra una corrupción que se come el país. Bueno, esto es lo que hay que hacer, esto no es una cosa que yo me esté inventando hoy, eso lo hice hace 22 años en Pasto y se sigue haciendo, lo hice como gobernador de Nariño, sé cómo hacerlo. Ya uno con la edad va aprendiendo cosas, ¿cierto? Qué cosas funcionan y qué no. Por eso dicen que la experiencia no se improvisa. Y creo que eso es lo que queremos traer a Bogotá. Una experiencia exitosa que esperamos que se vuelva exitosa en Bogotá y en el país. Claro, lo que es realmente la política. Lo que debe ser la política. El oficio de la política. Que es la determinación de lo público y la decisión de hacer las cosas bien hechas. Qué bueno. Senador, ¿cuál cree que es el propósito de su vida en el ámbito político? ¿Cuál cree que ha sido su propósito? Bueno, cambiar a Colombia. Bueno, para ponerlo en 2 palabras, cambiar a Colombia. Yo soy ingeniero, nerd, profesor de Fortran 4 en la Universidad del Valle, metido en los computadores, becario, toda pendeja, muy práctico y muy chévere. Hasta que descubrí que había unas cosas que cambiar en esta sociedad y me dediqué a eso. Entonces, creo que hay que cambiar a Colombia razonablemente, sin demagogia, sin bla bla, sin ilusiones. Pero esta sociedad necesita cambiarse. Esta es una sociedad muy desigual. Esta es una sociedad donde las oportunidades están muy mal repartidas. Eso hay que cambiarlo. ¿Y sabe qué es lo más importante de todo? La educación. La educación, mire, pero en Bogotá, el promedio de los colegios públicos de Bogotá en prueba Saber 11 es 262 puntos. De los colegios privados, 295 puntos. Por eso el 70% de los estudiantes de la Universidad Nacional el 70% vienen de colegios privados, porque hacen examen de admisión y lo pasan mal los de los colegios privados. Hay que mejorar la calidad de los colegios públicos en Bogotá para que haya igualdad de oportunidades. Yo creo que la educación es el instrumento más poderoso de cambio de una sociedad. Para cambiar el mundo, decía Mandela, ¿no? Ya terminando, ya estamos finalizando. Senador, ¿por qué cree que estos partidos tradicionales están tan desprestigiados? Se abrió la constituyente. Inicialmente estaba liberal y el conservador. Ahora lo que hay es una gama de diferentes partidos, pero yo creo que hay más personalidades políticas. Bueno, primero tuvimos 150 años de 2 partidos. Por fuera de liberal y conservador no había salvación. En la constituyente del 91, la decisión que tomamos la mayoría de los constituyentes, empezando por la relación que hicimos muy amistosa y muy de trabajo conjunto entre Álvaro Gómez y nosotros, los del M19, era abrir la política. Y la hemos abierto. Pero cometimos un error, y es seguir teniendo relaciones individuales elegido-elector. Claro, eso sirve para el voto de opinión. Me gusta Angélica Lozano, sí. Entonces voto por Angélica Lozano y ya saca un montón de votos. Me gustan Tanas Mocus. Pero la realidad es que la mayoría de los votos no son así de opinión, la mayoría de los votos son de clientela para elegir el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Qué me das a cambio? Yo voto por vos. ¿Qué me da usted a cambio? Yo voto por usted. Entonces uno le da plata, otro le da tamales, otro le da un puesto para el hijo, otro le pavimenta la calle, ¿no? Esa relación clientelista es la que ha deteriorado tanto la política. La mayoría de los congresistas se eligen por clientelismo y la minoría por opinión.
Digo que cometimos un error en la Constituyente del 91, no haber obligado a listas cerradas. Listas cerradas. Me dicen, sí, pero entonces, ¿quién ordena la lista? Democracia interna de cada partido. Y es un asunto importante, pero si mantenemos el voto preferente, si mantenemos la relación individual elegido-elector, el clientelismo va a seguirse manteniendo todo el tiempo como el instrumento básico de relación elegido-elector, y la política es mala, es una política deteriorada, es una política, es un negocio, es un intercambio de favores y de plata, y eso es lo que pues, hace que con mucha razón la política esté desprestigiada. Claro, porque imagínense, antes la política también se lleva por ideales, por pensadores. Claro, así sí tiene que ser. Diferente. Si se vota por ideas, se vota por partidos. Un partido plantea esto, el otro partido... Así es en el mundo desarrollado, así es en Europa, así es en los países donde la democracia funciona mejor, ¿no? Pero aquí a punta del clientelismo, mire, en Brasil pusieron el voto preferente y mire todas las crisis que tienen ahora en Brasil. Y eso es en los últimos años. Antes tenían votos por partidos cerrados. Pusieron el voto preferente y el clientelismo deteriora tanto la política que mire, ahí tenemos una presidenta destituida. Lula, el más prestigioso de todos los, preso en este momento. Porque este clientelismo es una cosa feroz. Entonces, aunque suene que la democracia interna de los partidos no es suficiente, hay que tener listas cerradas para que se vote por propuestas, por ideas y no por una relación individual de elegido-elector, que termina siendo clientelista. Claro que sí. Y algo que le quería preguntar, senador, es que usted siendo ingeniero, digamos, tuvo un ámbito académico diferente del ámbito político. ¿Tuvo algún acercamiento con algún pensador político que le llamara la atención dentro de la política? No, lo que me pasó a mí fueron dos cosas. Primero se le conté el 19 de abril de 1970, que fue algo que afectó toda nuestra generación. Y luego, pues, los movimientos estudiantiles de la época de los 70, ¿no? Los grandes movimientos del 68, del 71, del 72. Yo era el representante de los estudiantes al Consejo Superior de Ingeniería. Entonces nosotros allá estábamos, era por el bienestar estudiantil, que el almuerzo está muy malo en las cafeterías, las muchachas están usando la falda muy larga, que se ponga más minifalda. Bueno, puras cosas ahí menores. Hasta que llegó ese movimiento estudiantil, entonces ahí me metí y empecé a ver que, además de la ingeniería, porque el ingeniero es pi de 2 sobre 4, ¿sabes qué es eso? Área del círculo. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ese es el ingeniero, ¿no? Empecé a ver que había otra cosa, que había un mundo, que había una sociedad, que había unas normas generales, y ahí empecé a abrirme al mundo que hay que cambiar. Claro, ahí descubre uno el nivel de desigualdad tan alto de esta sociedad y la necesidad de que la sociedad colombiana dé más oportunidades para ser menos desigual. Más que un pensador como tal, porque leíamos de todo, fue un poco como ese reconocimiento de que había algo que iba más allá de la ingeniería que había que entender. Por último, ¿qué mensaje le quiere dar a las futuras generaciones, a los colombianos? A los jóvenes les quiero decir lo siguiente: no se vayan a alzar en armas, no se vayan a cometer el error que nosotros cometimos. Actualmente, la espada de Bolívar se encuentra en una de las bóvedas del Banco de la República. Esta fue tomada por el M-19 de acá, la Quinta de Bolívar, el 17 de enero de 1974 y fue devuelta por este mismo grupo el 31 de enero de 1991 en una ceremonia que se hizo de las manos de Antonio Navarro Wolf y el Gobierno Nacional. En palabras de Navarro Wolf, si mantenemos el voto preferente, el clientelismo se va a seguir manteniendo. Esto hace que la política se desprestigie, que se vuelva un intercambio de favores, que se vuelva intercambio de puestos por plata y termina siendo desprestigiada, pierde su razón de ser y no termina funcionando como esta fuente. Las mismas familias que gobernaron el siglo XIX y el siglo XX son las que gobernarán el siglo XXI. Estamos en un país gobernado por los mismos y por las mismas. Antonio Navarro Wolf. Gracias por acompañarnos. Esto es Política para quién.